Es Viernes Santo, queridos hermanos. La Iglesia, nuestra Madre, nos convoca por toda la tierra para celebrar en las primeras horas de la tarde la pasión y la muerte del Señor. Acabamos de escuchar conmovidos este relato histórico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y este relato y esta celebración nos traen, en virtud de la liturgia de la Iglesia, nos traen en directo el misterio que estamos celebrando. Realmente asistimos a esa crucifixión con todas sus circunstancias que le preceden o que le siguen. Durante el día de hoy, la Iglesia nos invita a meditar reposadamente y detenidamente en el misterio de la cruz de Jesucristo, en el misterio de Cristo crucificado, que desborda todo conocimiento humano y toda filosofía humana y toda ideología humana. El misterio de Cristo crucificado es un misterio de amor que nos deja mudos, sin palabras, al contemplar ese amor sin límite que le ha llevado a Jesús hasta la muerte de cruz, en la obediencia amorosa a Dios su Padre y en entrega generosa a toda la humanidad, incluidos cada uno de nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura uno de los cánticos del siervo de Yahvé. ¿Qué sentido tiene que sufra un inocente? Es una pregunta actual, como lo era hace 3 siglos y hace 5 siglos. Es una pregunta permanente. ¿Por qué el sufrimiento? Y más todavía, ¿por qué el sufrimiento de un inocente? Y Dios ha ido revelando progresivamente el sentido de esta realidad. En el fondo está el pecado. Dios no ha inventado la muerte ni el sufrimiento. Eso es cosecha del pecado que lleva consigo la muerte. Y el pecado es factura humana, no ha salido de las manos de Dios. Pero no se ha quedado Dios en eso, sino que precisamente entendemos ese misterio cuando nos envía a su Hijo Jesucristo. Y nos lo envía no solo para darnos un mensaje, el Evangelio, la buena noticia, sino que nos lo envía en este colmo del amor que es Cristo crucificado. Él es el inocente que sufre sin haber cometido pecado, cargando con los pecados de todo el mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quita porque carga con ello. Y esos pecados nuestros son los que le han triturado con el sufrimiento. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos se nos ha presentado Jesucristo semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Él ha pasado por la prueba y por tanto no nos habla de memoria o por lo que ha oído a otros. Jesucristo nos habla desde su experiencia. Él ha tocado esa situación en la que el hombre ha roto con Dios y experimenta la ruptura, el dolor, la soledad, la muerte, la angustia, todos los sufrimientos juntos. Cuando uno se acerca a tantas personas que sufren y sufren tantísimo, uno se queda sin palabras. E incluso a nosotros, a cada uno, también nos llegan momentos de esa oscuridad,
Dios sabe en qué medida, a cada uno y en qué momento. Pero en todas las situaciones personales o ajenas está ahí la silueta de Cristo crucificado. Él, inocente, ha sufrido por los pecadores y nos ha dado con ello una respuesta a esta pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento de un inocente? ¿Por qué me toca a mí? Escuchamos muchas veces, ¿qué le he hecho yo a Dios? ¿Por qué me ha tocado esto? Mira a Cristo crucificado. Yo no sabría responderte. Y Él tampoco te responde con palabras. Sencillamente te responde con esa expresión de amor que aparece en todo Cristo crucificado. Se ha convertido de esta manera como el emblema del cristiano, el resumen de la vida cristiana. Cristo crucificado. San Pablo dirá, yo ya no sé ninguna otra cosa más que a Cristo crucificado. Y así como unos buscan signos, otros buscan sabiduría, podríamos alargar, otros buscan votos, otros buscan dinero, otros buscan placeres, otros buscan éxitos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para muchos, es tontería para otros, es beatería para otros tantos. Pero para aquellos que conectan con Jesucristo y que son llamados a la salvación, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo es la salvación del mundo, como ahora proclamaremos en la adoración de la cruz, el rito que viene a continuación. En el relato de la pasión, no me entretengo a explicar lógicamente todos los detalles, pero hay momentos especialmente emotivos y que tocan el corazón. La traición de Judas, las negaciones de Pedro, el juicio ante el Sanedrín, el juicio ante Pilato. En todos ellos a Jesús se le ve como dueño de la situación. No se le ve como abatido, derrotado y desesperado. Se le ve dueño o señor de las circunstancias, tal como nos lo presenta el Evangelio de San Juan. Y ya cuando llegan a aprenderlo, son ellos los que caen por tierra, cuando Jesús como que hace ver un destello de su divinidad. O cuando le preguntan en el Sanedrín, le arrancarán una de las confesiones de su propia identidad que anteriormente no ha querido hacer para no levantar tumulto. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo es acusado y es condenado a muerte por blasfemo, es decir, porque siendo hombre te haces Dios. Esa es la razón profunda del por qué es enviado a la muerte. Habían buscado testigos falsos, habían montado todo un juicio para sacar una sentencia a su favor. No hizo falta. Fue el propio Jesús el que confesó su propia identidad y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras porque entendió, con esas u otras palabras que Jesús dijera, que Jesús estaba diciendo lo que ellos pensaban y por tanto era reo de muerte. He aquí que aquello que Jesús está confesando es la verdad que salva al mundo. Y por esa verdad Jesucristo es condenado a muerte. Él afrontará esta condena con serenidad y con soberanía. Jesucristo ya en su muerte y en su pasión, en todos estos relatos, manifiesta el triunfo de todo un Señor, de la vida y de la muerte.
ya la muerte de Cristo, mirándola con los ojos de la fe, nos hace ver en ella un triunfo, como lo percibe el evangelista que nos ha relatado la pasión. La libertad de Cristo, su soberanía. Cuando él está hablando con Pilato, ¿quién juzga a quién? ¿Es Pilato el que le juzga? ¿O es Pilato el que es juzgado? Y en su cobardía no tiene otra salida que lavarse las manos y mandar a Jesús a la cruz, expresando con una cierta ironía chulesca, ¿y qué es la verdad? Pero en el fondo esa es la derrota del hombre, cuando el hombre no quiere abrir su corazón y sus ojos a Dios y a la luz de la revelación, se inventa 1000 pretextos para excusarse en su respuesta negativa a Dios que le busca. Pero Dios seguirá buscándolo, porque el amor de Dios es infatigable y es condenado a muerte. Y allí, en el Calvario, encontramos esa declaración de amor por parte de Jesús hacia todos nosotros, al darnos a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cuántas veces hemos meditado este pasaje para darle las gracias a Jesús por habernos dado a su misma madre, como madre nuestra, que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida? Podemos llamarla madre, porque es Jesús quien nos la ha dado en ese momento supremo de la cruz. Y por último, Jesús exhaló el Espíritu. Se produjo allí como un mini Pentecostés. De su boca salió el último aliento, que es el Espíritu Santo, sobre María, sobre Juan y sobre toda la humanidad. Todavía queda la escena del corazón traspasado. Ese corazón que ha latido al unísono con la voluntad del Padre, ese corazón que ha buscado a los hombres en todas sus circunstancias de dolor, ese corazón que tanto ama, ese corazón es traspasado por la lanza del soldado cuando ya está muerto y ha dejado de latir, y de ese corazón sale sangre y agua. El que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es veraz. Ese corazón, cuando empieza a latir de nuevo en la resurrección, es el corazón amante de Cristo a cada uno de nosotros. Corazón traspasado por el amor, traspasado por nuestros pecados. Un corazón coronado de espinas, el sagrado corazón de Jesús. Acerquémonos en esta tarde y adoremos este misterio que con palabras no se puede explicar. ¿Quién no se ha sentido estremecido ante la cruz de Cristo alguna vez en su vida, en ejercicios espirituales, en un momento de oración, en un Vía Crucis, en un rato de silencio? Bellísimos Cristos crucificados que nuestros artistas nos han esculpido para que arranquen de nosotros las lágrimas del arrepentimiento. Adoremos a Cristo crucificado en esta tarde del Viernes Santo y oremos. La oración universal nos amplía este horizonte por muchos, pro multis, como dirá el propio Jesús al entregarnos su sangre derramada por vosotros y por muchos, indefinidamente, por todo el que quiera acoger este perdón y esta redención. Podemos y debemos pedir en esta tarde de Viernes Santo por tantas personas que llevamos en nuestro corazón y que nos son queridas,
y que quizá no conozcan el amor de Cristo. Pedimos por ellos para que Jesucristo entre suavemente y les descubra el tesoro de su amor. Y terminaremos la celebración acercándonos a recibir el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo en la comunión de la Santa Misa que ayer celebramos y guardamos en el monumento, en la espera de que se rompa la losa del sepulcro y Cristo salga victorioso en la vigilia pascual que mañana en la noche y en el alba del domingo celebraremos gozosamente. Cristo ha muerto por nosotros. Acerquémonos y adorémosle.